Ya empezó. Bueno, entonces lo último que habíamos visto era la dirección, ¿no? Esa es un pequeño abrebocas del concepto de dirección. Eso es en R2. ¿Sí? Entonces, en R2 la dirección se puede ver como un ángulo. Hoy creo que alcanzamos a definir bien la dirección. Y la dirección simplemente va a ser un vector. Bueno, y ahorita más adelante hacemos uno con esto del ángulo. Bueno, entonces vimos la dirección, decíamos que en la dirección para calcular entonces el ángulo se hacía sentido contrario a las manecillas de reloj, iniciando desde el eje X positivo, ¿no? Y hay que mirar si está sobre los ejes o si está sobre los cuadrantes. Y la idea era que siempre íbamos a utilizar la expresión arcotangente de B sobre A. ¿Quién es B? La segunda componente. ¿Quién es A? La primera. Segunda y primera de quién? A, de puntos. Porque vamos a tomar el vector y lo vamos a ver como un punto. Siempre que usted quiera hacer una operación como el vector, se tiene que ir al punto de referencia. Entonces, el punto que representa el vector, usted toma la flechita, se la lleva iniciando el origen, donde finaliza el punto final, ese es el importante, es el que representa el vector. ¿Sí? Y todo se define a partir de ese punto. Hoy vamos a empezar con formas de representar un vector, pero para poder llegar a ese concepto, toca primero entonces definir algunas operaciones entre vectores. Y vamos a definir la operación de suma de vectores. Entonces, suma de vectores. Entonces, para sumar vectores, ¿qué hay que hacer? Verlos como puntos, porque vamos a hacer suma de puntos. Entonces, la idea es, yo creo que lo voy a escribir, no, sí, escribámoslo en forma general. Supongamos que usted tiene un vector U en Rn. U tiene n componentes, x1, x2 hasta xn. Haga de cuenta, eso es como una matriz fila. Pero esta vez lo estamos separando con comas. Esa es la única diferencia. Y sea V el vector y su 1, y su 2, hasta y su n. Si usted lo ve como matrices filas, pues haga de cuenta, usted va a hacer una suma de matrices. ¿Cómo se hace la suma? Componente a componente. Entonces, la suma de vectores va a dar como resultado un vector. Se suma componente a componente. Primero con primero, coma, segundo con segundo, coma, y así sucesivamente. Entonces, no estamos haciendo nada nuevo. ¿Sí? Una suma componente a componente. ¿Sí? Nosotros ya hemos sumado matrices. Esto es más sencillo porque solo son matrices de una fila. Esa es la suma de vectores. Y entonces queda como resultado, pues estamos trabajando con un punto en Rn, le sumamos otro punto en Rn, el resultado me da otro punto en Rn, es decir, otro vector. La suma de vectores da como resultado un vector. Eso quiere decir que cumple la propiedad clausurativa. Que si usted suma dos conceptos, si está dos elementos de un mismo conjunto, vuelve a caer en el mismo conjunto. ¿Sí? Escribamos las propiedades. ¿Sí? Propiedades de la suma. Entonces está la propiedad clausurativa. ¿Sí? Simplemente voy a escribir U pertenece a Rn. Lo estoy viendo como punto. U y B pertenecen a Rn, la suma pertenece a Rn. Entonces seguimos trabajando en el mismo conjunto, en el mismo espacio en Rn. ¿Sí? No nos salimos de ahí. Propiedad clausurativa. Se cumple la propiedad conmutativa. U más V es lo mismo que V más U. ¿Sí? Cumple la propiedad asociativa. Si usted quiere sumar tres vectores, pues ¿qué tiene que hacer? Pues primero asocie a dos. Sume los dos primeros, y al resultado le suma el tercero. O sume los dos últimos, y al resultado súmele el primero. Propiedad asociativa.
se cumple la propiedad modulativa. Ojo, aquí va a pasar algo interesante. ¿Sí? Sabemos que todo vector se puede ver como un punto diferente del origen y todo punto diferente del origen representa un vector. ¿Sí? Pero nosotros ya sabemos que la propiedad modulativa es un elemento que no haga absolutamente nada. Y si estamos trabajando con puntos, toca tomar un punto que no haga absolutamente nada. Ese señor tiene que ser el origen. Entonces, para que se cumpla la propiedad modulativa, necesitamos que el origen entre al espacio a trabajar. Entonces, para esto, para considerar la propiedad modulativa, vamos a decir que el origen, ese puntico solo, es un vector. Entonces, vamos a tomar al origen como un vector. Esto es para que funcione el álgebra. Y ese va a ser el único vector que, que tiene magnitud 0. ¿Sí? Porque recuerde que para encontrar la magnitud se mide desde el punto donde inicia hasta el punto donde finaliza. Siempre va a iniciar desde el origen y va a finalizar en teoría en un punto diferente, pero el origen inicia en el origen y finaliza en el origen. Entonces no tiene longitud, la longitud es 0 y tampoco tiene dirección. ¿Sí? Entonces, el origen, bueno, este señor va a ser, es el único vector de magnitud 0 y sin dirección. Eso lo tenemos ahí como para un comodín para poder hacer operaciones. Entonces, ahí ya pueden, ahí sí nace la propiedad modulativa, que dice que todo vector en Rn, ¿sí?, cumple que si usted lo suma con el origen, pues le da el vector, ¿no? Entonces, ¿el origen qué hace en la suma? Nada. Y gracias a eso, pues, nace la propiedad invertiva. ¿Sí? La propiedad invertiva en la suma se le suele llamar mejor la propiedad del opuesto. Entonces uno habla del opuesto. Y dice que para todo vector existe su vector opuesto. Voy a escribir en palabritas. Todo vector tiene su opuesto. Opuesto. ¿Sí? Ese sí se puede representar gráficamente. Si usted representa el vector con una flechita, entonces, bueno, usted para hacer ese vector, pues en teoría usted primero empieza con 2 puntos, ¿no? El punto A y B. En realidad, los puntos son lo de menos. Entonces, para ese señor está el vector opuesto. Voy a colocar aquí al ladito. La idea era escribirlo ahí encima, pero es que encima entonces solo se va a ver una línea. Entonces, por eso le dejé un espacio. Pero la idea es que aquí todavía está el punto A y el punto B. Lo que pasa es que lo corrí para que se pudiera ver. Entonces, el opuesto, pues es el mismo segmento, pero apuntando al otro lado, ¿no? Entonces, si este señor es U, el opuesto, pues uno lo denota con una rayita adelante, ¿no? Entonces, todo vector U tiene su opuesto. ¿Sí? ¿Cuál es la propiedad del opuesto? Pues si usted toma a U y le suma el opuesto, eso nos da 0. ¿Sí? Claro que nuevamente ese más y ese menos ahí pegado, eso se ve feo. Entonces usted solo escribe el menos. Y aparece la operación que se llama la resta. ¿Sí? ¿Qué es restar? Restar es sumar. Súmele el opuesto. Esa es la resta. Ojo, la resta nos va a dar una fórmula lo más de bonita. Ya la vamos a ver. Bueno, esas son las 5 propiedades. Esas propiedades las vamos a seguir utilizando, trabajando más adelante. Clausurativa, conmutativa, asociativa, modulativa, invertiva. ¿Sí? Esas propiedades son cruciales para definir los espacios vectoriales. Bueno, ¿qué podemos decir de la suma? Hay otra operación que es la multiplicación por escalar, ¿no?
pero de la suma podemos hacer algo. Geométricamente, ¿cómo se ve la suma? Entonces vamos a hacer la suma geométrica. ¿Sí? Entonces, usted quiere sumar geométricamente, vamos a representar el vector con una flechita. Vamos a sumar flechas. ¿Sí? ¿Cuál sería la idea? Bueno, primero voy a hacer por aquí una flechita. Esta flechita. Este es el vector U. ¿Sí? No sé dónde estoy trabajando, en R12, en R13, en R5, en R10. ¿Quién sabe? Acá otro vector. Vector V. Los queremos sumar. Yo quiero sumar estos señores. ¿Qué hace? ¿Cuál es el proceso que usted hace para hacer la suma en realidad? Bueno, si usted va a hacer la suma, usted lo que hace es llévelos y mírelos como puntos. Para verlos como puntos, usted se tiene que ir al origen. Entonces, esta flechita que está aquí, la tiene que llevar al origen. Ahorita vamos a mirar una fórmula que nos permite llevarlo al origen, ¿no? Aquí uno en palabritas puede decir llévelo al origen, sí, pero ¿qué operación se hace? Entonces, la resta nos va a dar la solución. Entonces, ahorita les doy la fórmula. Entonces, vamos a suponer que este señor es el origen. Entonces, se lo lleva al origen y cuando usted se lo lleva al origen, ya lo está viendo como un punto. El punto final lo voy a llamar F1. Y hace lo mismo con el V. ¿Sí? Esa es la operación en teoría lo que usted hace. Y lleva el V y lo escribe mejor aquí en el origen. Eso es lo bonito de los vectores, ¿no? Usted lo puede ubicar donde quiera. Y aquí está V. Representado por su punto final, que sería F sub 2. Entonces usted lo que hace en realidad es suma de puntos, componente a componente. ¿Sí? Ese es el proceso en sí. Digamos, esta es la parte algebraica. Mírelo como puntos para poder sumarlos. ¿Sí? Pero yo quiero ver reflejada la suma. Como los vectores usted los puede colocar en cualquier lado, bueno, la regla es muy sencilla. Voy a pintar el resultado. Como los puedo ubicar en cualquier lado, pues los puedo ubicar aquí en el origen, los puedo colocar donde quiera. Voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar el vector U, voy a hacer una copia y lo voy a ubicar en cualquier lado. Simplemente es como para que se pueda ver la suma. ¿Sí? No necesariamente en el origen. Mire ese vector como si fuera un camino, como si fuera una trayectoria que parte de un punto inicial y llega a un punto final. ¿Sí? Ese es un camino recto. Entonces lo que va a hacer es simplemente prolongar ese camino. Entonces, donde termina el vector U, inicia el vector V. ¿Sí? Entonces, donde finalizó uno, ponga el otro. Esa es la forma de ver la suma. Y entonces, ¿qué acaba de construir? Acaba de construir una trayectoria más larga. De este punto, pasa a este punto y luego dobla y sube hasta acá. Y aquí finaliza. ¿Es dónde inició todo? Aquí. ¿Dónde finalizó todo? Aquí. Ah, ahora haga un camino recto. Ese camino recto indica el resultado de la suma. Esa es la regla geométrica para que usted pueda ver la suma de vectores. Donde finaliza uno, inicia el otro. ¿Sí? Aquí estoy representando la suma de primero U y luego el V. O sea, este señor es el resultado de U más V. Y bueno, y ahí geométricamente también acabamos de crear una figura geométrica. ¿Cómo se llama la figura? Triángulo. Un triángulo. Entonces, con suma de vectores podemos crear triángulos. Ojo, la suma es conmutativa, ¿no? U más V es lo mismo que V más U. Entonces, podríamos haber hecho lo contrario. Quiero hacer lo contrario un momentico acá. Entonces, voy a arrancar mejor del V. Lo voy a colocar donde inició el U. Bueno, ahí más o menos.
Y donde finaliza V, voy a empezar el vector U. ¿Sí? ¿Qué estoy representando en esta situación? Estoy representando la otra suma. Inicié primero con V y luego hice U. ¿Sí? O sea que aquí al lado izquierdo del dibujo quedó V más U. En cambio al lado derecho estaba U más V. ¿Sí? Geométricamente pues, podemos ver que arrancamos desde el mismo punto y váyase por donde se vaya, finaliza en el mismo. Geométricamente estamos probando que se cumple la propiedad conmutativa. Bueno, si me da por escribir estas dos trayectorias, ahora estoy haciendo una nueva figura. Esa figura, bueno, acá hay dos triángulos, pero la unión de esos dos triángulos crea una nueva figura. Esa figura que acabo de crear ahí es el paralelogramo. Esto es un paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos. Eso es un cuadrilátero. ¿Sí? Entonces, a veces uno dice, haga la suma y a esto le llaman la ley del paralelogramo. ¿Sí? Pero lo mejor, lo ideal es que tenga presente que para la suma es donde termina un vector, inicia el otro. Porque no siempre se va a crear un paralelogramo. Haga de cuenta que las dos flechas apuntan a la misma dirección. Voy a hacer aquí un bosquejo rápido y lo borro. Esta es una flecha. Y la otra también apunta para allá. ¿Ves? Ahí no creo un paralelogramo, ahí lo que creo es un camino más largo, derecho y más largo, ¿no? Entonces no se creó un paralelogramo, no se creó un triángulo. Entonces, ¿sí? A la suma siempre le llaman la regla del paralelogramo, pero no necesariamente genera un paralelogramo. Caso particular, si ambos apuntan hacia el mismo lado, o sea, si ambos tienen la misma dirección o direcciones opuestas. ¿Sí? Puede ser que usted tenga un vector acá y el otro sea parecido al opuesto, o sea, apunte en dirección opuesta. Entonces, donde finaliza, coloco el otro. Entonces, ¿dónde arrancó todo? Todo arrancó aquí. ¿Dónde finalizó? Todo finalizó aquí. Este señor sería el resultado de la suma. Bueno, en este caso sería en realidad una resta. Bueno, para tener en cuenta, esa es la suma. Gráficamente, geométricamente. ¿Sí? Entonces, con la suma, a veces, cuando los vectores no apuntan hacia la misma dirección o tengan direcciones opuestas, se puede crear o triángulos o paralelogramos. Tenerlo presente. Bueno, la resta también tiene una representación muy bonita. Entonces, resta de vectores. Y aquí me da una fórmula muy bonita. En la resta es donde nace la fórmula que decimos de aquí. Si usted quiere sumar estas flechas, yo quiero hacer operaciones algebraicas que hay que hacer. Páselos a puntos. ¿Cómo de aquí pasamos acá? La resta nos dice la fórmula. Bueno, entonces dinámica. Recuerde, restar es sumar, ¿no? Voy a hacer lo siguiente. Yo creo que nos podemos apoyar de esos mismos vectores que tenemos ahí. Voy a copiar el vector U. Y lo quiero sumar con el vector. Bueno, lo quiero restar. Le quiero restar el V. Primero quiero escribir el V antes de hacer la operación de resta. Aquí estaría el V. ¿Sí? Yo quiero que en el dibujo aparezcan estos dos vectores, el V y el U. Quiero hacer un dibujo conformado con estos señores. ¿Sí? Pero es que en realidad no vamos a hacer U más V, vamos a hacer U menos V. Bueno, si usted quiere restar, entonces no tome V, tome el menos V. ¿Cómo es el menos V? Pues es esta misma flecha, pero apuntando hacia abajo. ¿Sí? Y como las flechas usted las puede colocar donde sea,
Voy a colocar ese vector, el vector opuesto, que todos inicien en el mismo punto. ¿Sí? Entonces, hacia abajo tenemos el vector menos v, el opuesto. Restar es sumar. Entonces, gráficamente, ¿cómo veo la suma? Pues donde finaliza uno, coloco el otro. ¿Sí? Entonces, en realidad este señor lo voy a colocar. Lo voy a dejar ahí un momentico. No, lo voy a dejar ahí para que se vea. Pero entonces también quiero tomar una copia y donde finalizó U, inicio el menos V. ¿Sí? Entonces lo voy a colocar mejor acá. Aquí se ve más bonito. Este es el menos V. Donde finaliza uno, coloco el otro. Y entonces estamos creando un nuevo camino. Un camino que arranca desde acá y finaliza acá. ¿Sí? Lo que teníamos para la suma. ¿Ves? Aquí estoy representando la resta. ¿Sí? Claro que ese vector ahí no me sirve ya mucho. Ese es el resultado. Este es el resultado de U menos V. Y acabo de crear un triángulo. Pero ese triángulo se ve muy bonito, pero es que en el triángulo un lado es U, el otro es menos V. Y aquí el resultado. Yo quiero es que aparezca el U y aparezca el V. Entonces uno lo que hace es, toma este vector, ¿sí? Y llévelo con cuidadito. Vaya subiéndolo, vaya subiéndolo, vaya subiéndolo y colóquelo mejor acá. Ahí se ve más bonito. ¿Sí? ¿Qué tienen bonito? Pues lo bonito que tiene es que están los vectores involucrados al inicio. Esta es la partecita donde yo me fijo. Entonces, aparece el vector U, aparece el vector V y aparece la operación de la resta. ¿Qué hace la resta? La resta se puede ver como un vector que une las cabezas de las flechas. ¿Sí? ¿Dónde empieza ese vector? Empieza en V. ¿Quién es V? Ah, V es donde termina aquí la operación. Aquí dice a U, réstele V. La flecha inicia en V y finaliza en U. Inicia en V, en la cabeza de V y finaliza en la cabeza de U. ¿Sí? Entonces tenemos este triángulo. Esa es la representación de la resta. De la resta. Un triángulo. Y esto nos da la fórmula para llegar de acá a acá. ¿Sí? Eso es lo bonito. Entonces, vamos a mirar la fórmula. Vamos a utilizar la resta para sacar la fórmula. ¿Cómo puedo pasar de flecha a punto? Bueno, voy a colocar una flecha cualquiera. Colocar aquí grandecita que se vea. Este es el vector U. Yo quiero hacer operaciones con ese señor. Entonces, no lo puedo ver como flecha. Necesito verlo como punto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a llevar al origen. Entonces, la pregunta es, ¿cómo esta flecha la paso acá? De tal forma que se vea como el punto F. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo de U paso a F? Entonces, eso es una simple resta. Bueno, ¿qué necesito hacer? Bueno, necesitamos hacer la siguiente operación. Mire el U como el resultado de una resta. ¿Sí? La resta que representa, la resta se representa por un triángulo. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Eso lo voy a colocar en línea punteada para que se vea. El problema es que no, la voy a dejar con esta línea. No, pero no me sirve. Bueno, voy a colocar la línea, pero más delgadita. Ahora sí. Entonces, desde el origen,
trazo una línea que llegue a la cabeza de la flecha. Y trazo otra línea que llegue al punto inicial. Y aquí formo un vector. Y aquí formo otro vector. ¿Sí? Tenga en cuenta que la primera flecha que está representando el vector, pues usted la saca de un segmento. Entonces debe haber un punto inicial, llamémoslo, y coloco otra vez el grosor. Llamémoslo punto A. Ese es el punto de inicio. Y la cabeza es en el punto B. ¿Sí? Ahora estamos creando dos vectores que arrancan desde el origen. Bueno, dos segmentos. Este es el segmento que arranca desde el origen y llega a. Y la otra que tenemos de rojo es el segmento que arranca desde el origen y llega a B. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Que tenemos que U es un vector que se forma en las cabezas de flecha de estos vectores. Justo lo que pasa aquí en la resta. La resta siempre representa con un vector que arranca en las cabezas de, bueno, arranca y finaliza en cabezas de flecha de los otros. O sea que U es el resultado de una resta. ¿Sí? Inicia en A y finaliza en B. Entonces es este vector menos este vector. Entonces el vector U se puede ver como el resultado de una resta. Entonces aquí vamos a decir que U es simplemente el segmento OB menos el segmento OA o los vectores. ¿Sí? Ahora, ¿qué tienen en particular este OA y este OB? Pues en realidad se puede decir que OA representa el punto A o se representa por el punto A, porque ya están iniciando desde el origen. Y lo mismo con este señor. O sea que estos señores en realidad los puedo escribir como el punto B menos el punto A. Y como estoy trabajando con puntos, el resultado que me da, pues me da un punto. Ese punto es el que estamos llamando el punto F. Bueno, voy a quitar esta partecita de acá y esto sería el punto F. Operaciones entre puntos. Me da un punto. Y usted lo que se debe tener en cuenta de la fórmula que es punto final menos punto inicial. Eso es todo. Mejor escribo acá. El resultado es un punto y la resta usted se la aprende como punto final menos el punto inicial. Esa es la fórmula. Así es como usted arrastra los vectores al origen. Haga punto final menos punto inicial. ¿Sí? Hagamos un ejemplo de suma. Entonces, supongamos que tenemos el siguiente vector. Vector U. Definido por los puntos A y B. Y el vector V definido por los puntos C y D. ¿Dónde? Hagámoslo en R3. A es el punto 1, 0, menos 2. B es el punto 3, 5, 7. C es el punto menos 3, 4, 1. Y D es el punto 0, 0, 2, por decir. La idea es que con esos 4 puntos, usted une AB y forma el vector U. Une CD y forma el vector V. ¿Sí? O sea, si usted hiciera la gráfica, tendría de pronto dibujos así. Flechas por separado. Yo quiero sumar las flechas. ¿Qué hago? Las paso al origen. ¿Cómo las paso al origen? Punto final menos punto inicial. ¿Sí? No es necesario hacer el dibujito. Es bueno que usted tenga en la mente qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Que no se vuelva tan mecánico el asunto. Entonces tenga presente, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo. Tomando la flecha,
AB tomando la flecha CD y nos la vamos a llevar al origen para poder hacer la suma. Las vamos a ver como puntos. Ese es el objetivo. Entonces, si usted quiere sumar, ¿sí? Aquí la idea es halle U más V. Entonces, llevémoslos al origen. ¿Quién es U? U es AB. AB lo quiero llevar al origen. Entonces, AB le resto A. Y ya lo lleva al origen. Aquí lo que tengo es el punto final. B menos A. A B le restamos las componentes de A. A 3 le restamos 1, 2. A 5 le restamos 0, 5. Y a menos 7 le restamos menos 2. Es decir, le sumamos 2. A 7 le sumamos 2. Eso nos da 9, ¿no? Listo. Ya lo estoy viendo como el punto final. Y lo mismo hacemos con V. V es el segmento CD, que se puede llevar al origen haciendo final menos inicial. A D le restamos C. A D le restamos C. A 0 le restamos menos 3, es decir, le sumamos 3. A 0 le restamos 4, nos da menos 4. Y a 2 le restamos 1, eso nos da 1. Entonces pasamos de la flecha al punto. Y ya teniendo puntos, ya nos queda fácil la suma. ¿Cómo se hace la suma? Componente a componente. Primero con primero. 2 y 3, 5. 5 y menos 4, 1. 9 y 1, 10. ¿Ves? Todo lo que usted quiera operar con vectores lo tiene que escribir como punto. Geométricamente lo estamos arrastrando al origen para poder hacer la operación. ¿Sí? Y ahí está el ejemplo de la suma. Bueno, con la suma ya podríamos hacer una representación, pero no, yo quiero colocar primero la otra operación y ahí sí hacemos las representaciones. Entonces, ahí está la suma. Y la otra operación básica es la multiplicación por escalar. Los escalares van a ser números reales, ¿no? La idea es que usted tiene un punto, un vector visto como un punto en Rn. Y tiene un número real. Y hacemos la multiplicación por escalar. ¿Sí? Entonces aquí la idea, bueno, yo creo que es mejor escribir el U con sus componentes. X1, X2, X3 hasta Xn. ¿Sí? Un punto en Rn. Y K que pertenece a los reales. ¿Sí? Haga de cuenta, eso es una matriz fila. Y vamos a hacer K por U. En las matrices que hace el escalar, multiplica todos los componentes. Entonces, aquí pasa lo mismo. Todas las componentes se multiplican por K. Y obtenemos otro punto en Rn. Esa es la multiplicación por escalar. Entonces cumple la propiedad clausurativa. Si usted tiene un vector en Rn, un punto en Rn, y lo multiplica por un número, ¿qué le queda? Un punto en Rn. Propiedad clausurativa. La multiplicación por escalar tiene también 5 propiedades. Entonces está la clausurativa. Estas propiedades son importantes. Nos sirve luego para los espacios vectoriales. Propiedad clausurativa. Si U pertenece a Rn y K es un escalar, K multiplicado por U sigue estando en Rn. No nos salimos del espacio. Esa es la clausurativa. Cumple propiedad asociativa.
Asociativo es para multiplicar por lo menos 3 cosas. ¿Qué podemos multiplicar? Podemos tener un escalar K sub 1 multiplicado por un escalar K sub 2, ¿sí? Dos números reales que usted multiplique le da un número real. Y ese señor se puede multiplicar por 1. La idea es que esto se puede hacer de otra forma. Tome K sub 2, multiplíquelo por 1 y el resultado multiplíquelo por K sub 1. Ahí está la asociativa. ¿Sí? Tiene dos propiedades distributivas. ¿Sí? Son dos. Usted puede tener un escalar K sub 1 que lo suma con un escalar K sub 2, suma de números reales, da un número real. Eso lo puede multiplicar por un vector U. La idea es que usted puede distribuir. Y esto es K sub 1 por U más K sub 2 por U. Que si usted lo lee de derecha a izquierda, eso llamaría factor común, ¿no? Factor común, U. Esa es una. Pero también hay otra distributiva. Usted puede tomar un vector más otro vector y multiplicarlo por un escalar y puede distribuir. ¿Sí? Propiedad distributiva. Que si usted la lee de derecha a izquierda, se llama factor común K. Entonces, ahí ya vamos en 4, ¿no? Contando las dos distributivas. Y faltaría una quinta elemental. Aquí no tiene tanta gracia. En el álgebra lineal, esta sí va a tener algo de gracia. Bueno, en el conjunto de escalares existe un número que no hace absolutamente nada en el producto. ¿Cuál es ese número? El 1. El 1. Aquí va a pasar lo mismo. Se cumple la tabla del 1. Aquí uno no le ve tanta gracia. 1 multiplicado por 1 es igual a 1. Dice, pues obvio. Bueno, aquí es obvio. En los espacios vectoriales eso ya no es tan obvio. Toca probar esas cosas. Bueno, entonces, ahí están las 5 propiedades básicas de la multiplicación por escalar. ¿Sí? Hay otras propiedades que ya salen aparte. Voy a escribirla aquí rápidamente. Propiedades de más. Si usted toma U y lo multiplica por menos 1, pues ese da el opuesto de U. ¿Está claro? Bueno, en realidad estas cosas no son tan claras. Y voy a colocar por aquí otra. Si usted toma un vector y lo multiplica por un escalar y ese señor le da el origen, puede concluir que si este producto se anula, es porque ¿qué pasa? K es 0. Puede ser. O U es 0. ¿No? O U sería un punto. O U es el origen. Una de las dos. Y se cumple para el otro lado, ¿no? Si alguno de los dos es 0 o el origen, pues el producto va a dar el origen. Bueno. ¿Qué podemos hacer con la multiplicación por escalar? Yo quiero mirar geométricamente cómo se ve eso. Entonces, hagamos la geometría de la multiplicación por escalar. ¿Sí? Entonces, miremos qué le pasa a un vector cuando usted lo multiplica por un escalar. Entonces, usted podría tener un vector, voy a colocar aquí, de este tamaño. Este podría ser U. Y lo voy a multiplicar por un escalar. ¿Qué le hace el escalar al vector? Bueno, le va a hacer lo siguiente. Si ese escalar es un número mayor a 1, eso lo vamos a llamar grande. Mayor a 1, puede ser 1.1. Para nosotros eso va a ser ya grande. Si usted multiplica por un número mayor a 1, lo que le va a pasar a esta flechita es lo siguiente. Le va a estirar. No la voy a escribir encima porque se perdería la que tenemos ya escrita. La voy a colocar aquí al ladito. Este podría ser el resultado de K multiplicado por U. Siempre y cuando
K sea mayor a 1. Entonces, ¿qué le hace el escalar al vector? Lo estira, ¿sí? Y queda apuntando hacia el mismo lado, o sea, no le cambia la dirección. Ambos quedan para el mismo lado, ¿sí? Entonces es importante, no le cambia la dirección, lo estira nomás. ¿Qué pasa si usted multiplica por un número positivo, pero pequeño? ¿Qué quiere decir pequeño? Menor a 1. Pues entonces lo que le va a pasar al vector es que el vector se contrae, se vuelve más pequeñito. Se lo voy a escribir por aquí, puede ser. Este puede ser el resultado de K por U, ¿sí? Pero tomando en este caso K entre 0 y 1. Ahora si lo multiplica por K igual 1, pues no le hace nada, ¿no? Queda igualito. 1 por U es U. ¿Sí? Entonces cuando K es mayor a 1, estira al vector. Y cuando está entre 0 y 1, lo encoge. Pero todos están apuntando hacia el mismo lado. No le cambia la dirección. Ahora, si usted multiplica por menos 1, le va a dar el opuesto. El opuesto apunta en dirección opuesta. Entonces, voy a tomar el vector U y lo voy a colocar, coloquémoslo por aquí abajito. Voy a dejar ahí un pequeño huequito como para que no queden pegadas las líneas. ¿Ves? Y entonces la cabeza de flecha para el otro lado. Este es menos U. Entonces, el menos que hace, el menos le cambia la dirección. ¿Sí? Ahora, si usted multiplica por un negativo de magnitud mayor a 1, es decir, más pequeño de menos 1, va a reflejar y lo va a estirar. Entonces podríamos estar en algo como, si no quedó tan bonito. Uy, no. Bueno, más o menos. ¿Sí? Esto podría ser K por U. Donde K es un número más pequeño que menos 1. De magnitud, podríamos decir que es grande. De magnitud. Magnitud mayor a 1, pero el menos lo refleja. Entonces, estira y refleja. ¿Sí? Pero si usted multiplica por un número negativo pequeño, es decir, entre 0 y menos 1, pues lo va a reflejar y lo va a contraer. Este podría ser el resultado. Esto es KU, K por U. Y en este caso, K está entre 0 y menos 1. Eso es lo que pasa geométricamente. Entonces, el vector se estira, se contrae o se refleja. Si K es positivo, queda con la misma dirección. Y si K es negativo, queda con dirección opuesta. Podríamos escribir eso en palabritas, ¿no? Entonces, primero, si K es positivo, le deja la misma dirección. Esa parte es importante. Y si K es negativo, le cambia la dirección. Al opuesto, ¿no? En dirección opuesta. Hacia el opuesto. ¿Sí? Y aparte de eso, estira, contrae y puede reflejar, en el caso que sea negativo, ¿no?
Eso es lo que pasa. Bueno, si usted tiene dos vectores que apuntan en la misma dirección o apuntan en direcciones opuestas, esos vectores se llaman vectores paralelos. ¿Por qué? Porque usted podría colocarlos en una misma línea. Esos son vectores paralelos. Entonces, cuando usted tiene un vector u y lo multiplica por un escalar, no lo voy a multiplicar por 0, ¿no? Porque si usted multiplica por 0, le da un punto. ¿Cuál punto? El origen. Entonces, prácticamente se perdió el vector. Eso no nunca va a multiplicar por 0. Bueno, entonces, cuando usted tiene un vector y lo multiplica por un escalar diferente de 0, siempre le va a dar un vector paralelo. Importante ese dato. Pero eso no lo voy a escribir todavía. Bueno, eso es lo que pasa gráficamente. Ahora sí, con estas dos operaciones podríamos definir algunas representaciones de vectores. Uy, me toca conectar la tablet. Voy a traer el cargador, ya vuelvo. Listo, muchachos. Bueno, vamos a continuar. Ya vamos a ver representación de vectores. Hay muchas formas de representar un vector. Aquí vamos a hacer un ejemplo bonito. ¿Sí? Aquí ya trabajamos algunas. Voy a colocar las que ya trabajamos. Entonces, ¿cómo se puede representar un vector? Un vector se puede representar por medio de un segmento dirigido, ¿no? O sea, una flechita. Una flecha. Esa es la parte geométrica. Se puede representar por un punto. ¿Sí? Esa es la parte algebraica. Esa es la que le permite hacer operaciones. Pero hay otras representaciones. Entonces, se puede representar por medio de las operaciones que acabamos de hacer. Suma y multiplicación por escalar. En este caso se puede representar por vectores componentes. Esto es muy importante para la física.
¿sí? Sobre todo si usted está trabajando en R2 o en R3. Entonces es muy importante para la parte de la física. Voy a escribir la otra y ahorita miramos esas que faltan. Voy a enumerarlas mejor. Primero, segundo, la primera, la segunda ya la trabajamos. Vamos a trabajar por componentes y también se puede representar por medio de la magnitud y su dirección. Por su magnitud y dirección. Y ahí hacemos un ejercicio bonito. ¿Sí? Son las formas. Ya trabajamos 1, ya trabajamos 2, vamos a trabajar 3. Para 3 yo creo que nos podemos ir al caso particular. Hagámoslo en R3. Si usted la entiende en R3, la entiende en R2. La entiende en R5. Quiero trabajarla en el caso particular de R3. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer primero? Pues primero voy a tomar el vector y lo voy a ver como un punto. Entonces el vector puede ser un punto de componentes ABC. ¿Sí? Y ese punto se puede ver como suma de puntos. Este es el punto A00 más el punto 0, B0 más el punto 0, 0, C. Esos vectores, esos 3 puntos son los vectores componentes. ¿Sí? Ahorita lo mostramos gráficamente y se ven bonitos. Esos son los vectores componentes. ¿Sí? Ahora, también podríamos hacerle otra parte. Al primer punto podemos sacar como factor, bueno, podemos sacar el escalar A y nos quedaría 1, 0, 0. ¿Sí? Al otro podemos sacarle el B y escribir adentro 0, 1, 0. Y al último podemos sacar el C y nos queda 0, 0, 1. Entonces ahí tenemos las dos operaciones básicas, suma y multiplicación por escalar. Eso es lo que uno llama una combinación lineal. Ahora, a esos vectores, cuando uno trabaja en R3, el vector 1, 0, 0 lo suele llamar vector I. El 0, 1, 0 usted lo puede llamar vector J. Y el 0, 0, 1 se suele llamar el vector K. Y si usted escribe esos puntos de la forma IJK, entonces usted puede concluir que el vector se puede escribir como AI más BJ más C por K. ¿Sí? Así es como escriben los vectores en física. Esta es la notación que le gustan a los físicos para los vectores. Así se escribe en física. Pero al fin de cuentas, ¿eso qué es? Pues ese es el punto ABC. ¿Qué indica la I? La indica A. Esa es la primera componente. El que esté con J, ¿quién es? A es el segundo. Y el que esté con K es el tercero. ¿Sí? A uno en matemática le gusta mejor en esta forma. Eso sí, usted esté viendo una materia de física y usted escribe el vector en forma de punto, créame que le van a bajar. Van a decir, ¿usted cómo le ocurre decir que un punto es igual a un vector? Los vectores se escriben con I, J y K para diferenciarlos con los puntos. ¿Sí? Entonces, ojo, ¿no? Si usted está en una materia de física, tiene que escribirlo con IJK. ¿Cuál es la diferencia si estuviéramos en R2? Pues solo estuviera el AB. Entonces sería A0 y 0B. Al sacar el A nos quedaría 1, 0 y 0, 1. El 1, 0 es el I, el 0, 1 es el J. Entonces sería IJ, porque solo hay dos componentes. Esa es la diferencia. Yo quiero ver eso en un dibujito. ¿Sí? Recuerde que los vectores no necesariamente, no es necesario que los pinte desde el origen, ¿no? Pero lo voy a pintar desde el origen. Entonces voy a hacer aquí un sistema de referencia para ver la parte geométrica aquí del asunto. Aquí está el eje Z, por aquí está el eje X encargado de la profundidad.
por aquí el eje Y, encargado del concepto de derecha a izquierda. Y supongamos que nuestro punto, bueno, el vector visto como un punto está acá. Este es U. Visto como un punto. Ahora, lo quiero ver como una flecha. ¿Dónde la inicio? Ah, iníciala desde el origen. Aquí está. Estamos colocando dos representaciones, como punto y como flecha. Si usted lo ve como punto, pues es el punto de coordenadas ABC. Quiero escribir aquí las coordenadas. Entonces uno baja. Vamos a suponer que por aquí toca el piso. Y aquí nos vamos paralelo al eje Y y llegamos al eje X. Cuando llegamos acá, tenemos el A. Si nos vamos del piso de este punto que estoy remarcando, paralelo al eje X, llegamos allí. Y aquí estaría la coordenada B. ¿Sí? Y la altura sería lo que hay en C. Bueno, en realidad, aquí la altura, ¿cuánto es? 1, 2, 3 cuadros. Entonces acá en el eje Z marco 1, 2, 3 cuadros. Aquí iría el C. Esas son las coordenadas. ¿Qué estamos haciendo? Mire, lo estamos viendo como suma de vectores. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, sobre los ejes usted coloca el I, J y K. ¿Qué tienen en especial los vectores I, J y K? O los puntos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Bueno, si usted le saca la magnitud, esos señores son de magnitud 1. Son unitarios, magnitud 1. ¿Para qué sirven los vectores de magnitud 1? Sirven para dar una escala de medida. ¿Sí? Mira, aquí que tenemos en la hoja, tenemos una cuadrícula. Y esto da una escala de medida, ¿no? Usted puede decir que de aquí a aquí hay una unidad, 2 unidades, 3 unidades, ¿sí? Entonces, los vectores unitarios da escala de medida. Entonces, yo quiero pintar el vector IJK. ¿Sí? Lo voy a pintar aquí bien pequeñitos. Entonces, el I lo coloco sobre el eje X. Aquí pequeñito. Supuestamente este es el I. Una unidad. En Y, empezando desde el origen, coloco el J. También lo pinté aquí bien pequeñito. Y en Z estaría el K. ¿Sí? Es que tan pequeños no se ven. Yo creo que los voy a agrandar. Voy a hacer aquí algo. Voy a correr un poquito las coordenadas de este punto para poder agrandar el IJK que quedaron muy pequeñitos. Entonces mejor coloco aquí el contacto con el piso. Aquí coloco la A, sí, que quede más lejos. Aquí el B. Bueno, la altura cambió. Ahora son 4 cuadros. 4 cuadros de altura. Ahí está el C. Bueno, ahora sí. Puedo pintar los unitarios. Hacer una... No, lo voy a hacer a mano. Aquí puede estar el I. A una unidad. Por aquí el J. ¿Sí? Así bien grueso que se note. Y aquí arriba el K. Esos vectores representan los ejes. El eje X, el eje Y y el eje Z. Ahora, si usted toma el vector Y y lo multiplica por A, ¿qué le hace un escalar a un vector? Pues lo estira o lo contrae. En este ejemplo, lo va a estirar. ¿Hasta dónde? Hasta el punto A.
Ahí está el vector. ¿Sí? Ese vector que está aquí pintado es el vector ahí. ¿Sí? Que en realidad pues simplemente es el punto de coordenadas A00. Simplemente estoy viendo el punto como una flecha. Ahora, si usted toma J y lo multiplica por B, tiene esta flecha. Esta flecha. A ver ahí. ¿Sí? Esa flechita es la flecha BJ, que en realidad simplemente es el punto de coordenadas 0, B0. Él mira la componente que está en Y, el punto que está en Y, o la componente que está en Y como un vector. Y lo mismo hacemos con el K. Se multiplica por C y le da esta flechita. ¿Sí? Entonces esta flechita es la flecha CK, que en realidad pues simplemente es el punto de coordenadas 0, 0, K. Simplemente la estamos viendo como flechas porque como flechas se ven bonitos. Ahora podríamos hacer la suma. Podemos hacer una trayectoria. Mire, podemos hacer lo siguiente. Del vector ahí, donde finaliza, coloque esta flecha. Voy a volver a pintar. Pues aquí está la flecha. ¿Sí? Estamos haciendo una trayectoria del origen, nos desplazamos hacia A y luego nos desplazamos B unidades y luego ¿qué vamos a hacer? Subir. Donde finaliza un vector, inicia el otro vector. Lo que estamos haciendo es una trayectoria. ¿Sí? Entonces se puede ver como un camino, mire, de acá nos fuimos para acá, luego cruzamos acá y luego subimos. Está la suma. ¿Dónde arrancó todo? En el origen. ¿Dónde finalizó? Aquí. Estamos viendo el vector como la suma de tres vectores. Esa es una forma. Aquí es bonito verlo geométricamente, ¿no? Aquí se ve como tan pálido el asunto. En realidad, ¿qué hicimos? Pues usted dice, pues simplemente, primera componente le agrego una I, segunda una J y a la tercera una K. Eso fue todo lo que se hizo. Pero en física es importantísimo trabajar con estos conceptos. Es más, en física hacen operaciones con el I, con el J y con el K. Y nosotros, ¿qué nos afecta el IJK? Para nosotros en nada. El IJK simplemente van a ser nos van a hablar de las posiciones, ¿no? Primera componente, segunda componente, tercera componente. Pero en física sí se operan. ¿Sí? Y podríamos hacer sumas con IJK, por ejemplo. ¿Sí? Si usted tiene el vector, aquí un ejemplo con IJK, 3i menos k, y lo va a sumar con el vector 2i más j más 3k. ¿Es sume normal? ¿Alguien me puede decir el resultado? 5J. 5i. 5i. Muy bien. J. J. Más j. Muy bien. 2 más 2K. Más 2k. Más 2k. ¿Qué hace el i? ¿Qué hace el j? ¿Qué hace el k? Nos dice quién con quién sumar. 3 con 2. 1 con 0, porque aquí no hay j. Y 3 con menos 1. Yo prefiero escribirlo como punto. De esta notación la paso a punto. Este es el punto 3, 0 menos 1. Y este es 2, 1, 3. Y hago la suma de puntos.
¿sí? Entonces, eso es importante, pero en física, escribirlo con IJK, porque en física trabajan vectores en R2 y en R3. La diferencia con R2 es que en R2 solo existe el I y el J. El I va sobre el eje X y el J sobre el eje Y. ¿Sí? Pero hasta aquí llega la notación de física, ¿no? Si usted quiere sumar vectores en R5, ¿qué letra utilizo? IJK, ¿qué más le agrego? ¿Sí? Entonces no se ve bien. Y es muy importante, ¿no? Porque usted puede representar muchas cosas con las componentes. Entonces, si usted tiene una flechita, por ejemplo, quiero colocar aquí simplemente a modo de ejemplo, usted puede tener un vector, una flecha, y esa flecha puede estar hablando de algún concepto físico, puede ser velocidad. Y esa velocidad puede ser tridimensional. Entonces, esa velocidad debe tener una componente en X. Bueno, esa velocidad la quiero pasar al piso un momentico. ¡Pum! Chocó con el piso. Bueno, me queda más fácil hacer lo siguiente. Esa velocidad usted la puede ver como la velocidad en Z. Me queda muy feo el dibujo. Una velocidad en Z. ¿Sí? Tiene una componente en X. Y tiene una velocidad en Y. Bueno, la velocidad en Z me quedó como cortica. En realidad debería ser un poco más larga. ¿Sí? Y usted puede trabajar con las componentes. Porque puede ser que usted quiera mirar cómo es la velocidad en la profundidad. ¿Cómo es la velocidad en el concepto de derecha-izquierda? ¿Cómo es la velocidad en el concepto de arriba y abajo? Entonces, usted trabaja con las componentes. Voy a dejar ese dibujito así como está. Es muy importante. O esto también lo trabaja uno en la geometría analítica, cuando usted trabaja cálculo vectorial. Eso es lo más de bonito. ¿Sí? Entonces, trabajar con componentes es muy indispensable. Bueno, esa es una, ¿no? Entonces, por componentes. Y la otra es por magnitud y dirección. Esa es la cuarta. Y aquí vamos a hacer un ejemplo bonito. Magnitud y dirección. Bueno, magnitud y dirección. Aquí es donde vamos a definir el concepto de dirección. Se lo voy a escribir en palabritas primero la dirección. ¿Sí? ¿Qué es la dirección de un vector? Pues es un vector que apunta hacia el mismo lado y que mide una unidad. En palabritas esa es la dirección. Entonces, la dirección de U es un vector, ¿sí? Que uno lo denota también con la U, pero le voy a colocar aquí algo raro, un gorrito. Ese gorrito quiere decir que es de magnitud 1. Es un vector U gorrito que tiene la misma, bueno, que apunta hacia donde apunta U. Apunta hacia donde apunta U. Bueno, esa sería la idea, pero quiero escribir más bonito. Bueno, entonces todavía no lo voy a definir. Ahorita que lleguemos a la fórmula.
Voy a mostrar geométricamente el concepto de la dirección y ahí vamos a sacar lo vamos a definir. Voy a pintar una flecha. Esta flecha que estoy pintando puede representar el vector U. Podríamos decir que la dirección es hacia donde apunta, en cierto sentido. Bueno, la dinámica es que voy a tomar ese vector U y lo voy a multiplicar por un escalar de tal forma que me quede un vector más pequeñito para este ejemplo, para este dibujo, porque la flecha U la pinté muy grande. ¿Sí? Entonces, si la flecha grande representa a U, la flecha pequeña representa su dirección. ¿Qué tiene en particular ese señor que va a ser la dirección? Bueno, apunta hacia donde apunta U y tiene magnitud 1. Entonces, ese señor que es la dirección es unitario. ¿Para qué sirven los vectores unitarios? Los vectores unitarios sirven como escala de medida. ¿Sí? Porque la idea es que esta flechita que pinté acá, usted la puede colocar en una regla, en una recta que diga. Y entonces el vector dirección me sirve, bueno, el vector unitario me sirve como escala de medida. Esto es una unidad, 2 unidades, 3 unidades. Entonces los vectores unitarios sirven como escala de medida. ¿Sí? Entonces la dinámica es que si yo tomo el vector U y lo multiplico por determinado número, debería tener el vector que diga el vector dirección. Y si lo multiplico por determinado escalar, vamos a llegar a U. ¿Sí? Entonces aquí lo que va a pasar es que U se puede ver como el resultado de su dirección multiplicado por un escalar. Aquí la pregunta del millón es, ¿quién es este escalar? Bueno, geométricamente es muy sencillo. Lo voy a colocar aquí primero con un ejemplo. Si la dirección representa el concepto de una unidad y usted empieza a sacar unidades, ¿sí? Y haga de cuenta que, bueno, que por aquí está la tercera unidad, una unidad, 2 unidades, 3 unidades. Esa escala de medida, cuando yo mido de aquí hasta aquí, lo que estoy midiendo es, estoy midiendo la magnitud de U. Entonces, si yo saco la magnitud de U, ¿a qué llegaríamos? Que la magnitud de esta flecha es de 2 punto algo. 2 punto algo que 2 punto veces el vector dirección. Ese es el escalar. El escalar K, lo que es la magnitud. ¿Qué pasó? ¿Sí? Vuelvo a borrar acá. Entonces, aquí el chiste es lo siguiente. El vector U es el resultado de su magnitud multiplicado por ese vector U gorrito. Y ese U gorrito es lo que vamos a definir como la dirección. ¿Sí? Ahora, ¿cómo encuentro ese U gorrito? Fácil. Tenga en cuenta que la magnitud es un número, ¿no? Ese número usted lo puede pasar al otro lado. Dice, yo lo paso a dividir. Claro que dividir un vector, eso está mal dicho. Entonces lo que puede es multiplicar. Entonces, el U gorrito simplemente es 1 sobre la magnitud de U multiplicado por U. Esta es la fórmula del vector unitario, del vector dirección. ¿Sí? A ese vector es que le vamos a llamar la dirección de U. Esa es la definición de dirección. Me dice, pero eso no le veo tanta gracia. ¿Sí? Cuando uno quiere dirección, quiere como coordenadas, que le señalen a uno. Oiga, ¿cómo llego a este punto? Entonces, no, desplácese tanto, ¿sí? Llegue hasta la esquina, doble a la derecha, vaya hasta donde la tienda, ¿sí? Que le den a uno indicaciones. Pero aquí no nos están dando indicaciones para nada. Uno queda como perdido, uno dice, esto no le veo gracia.
Dice, la dirección es un vector que apunta hacia la misma dirección. ¿Pero qué es la dirección? Se queda uno como perdido. Pero créame que esto tiene bastante aplicación. Entonces, ¿cómo se ve? Como la escala de medida. Y en realidad esto tiene muchas utilidades. En cálculo multivariable usted quiere hacer derivadas direccionales. Y las derivadas direccionales dependen de la dirección. ¿Y qué es la dirección? Un vector unitario. Entonces tiene que utilizar esta notación. Y en realidad tiene muchas implicaciones. Esto sirve para hacer álgebra. ¿Sí? Tal vez no le dé una dirección, pero sirve para hacer operaciones. ¿Sí? Y así se puede representar cualquier vector. Entonces, el vector unitario le da la escala. Y este señor le dice cuántas unidades. Entonces, usted de aquí, ¿sí? En cierta forma sí le está dando para dónde apuntar, ¿no? Le dice, apunte para allá y muévase 1, 2 espacios y alguito. Donde finalizó A, ahí queda Lu. Entonces, en cierta forma sí le da indicaciones para llegar desde el punto inicial hasta el punto final. Esa es la forma de representarlo. Bueno, y aquí podemos hacer, vamos a alcanzar, muestra, a ver, un ejercicio bonito. Voy a colocar aquí primero, caso particular. NR2. ¿Sí? NR2 sale un caso particular bonito. Quiero dejarlo escrito aunque sea. En R2 usted podría tener una flechita. Voy a colocar aquí el sistema de referencia. A uno siempre le gusta colocarlo para que se entienda bien en el primer cuadrante, pero en realidad eso funciona en cualquiera. Lo voy a colocar, no, pero sí, es más fácil de entender si uno hace la flecha en el primer cuadrante. Aquí está el vector. Que usted lo puede ver como este punto final. Va a ser que es el punto de coordenadas A, B. Entonces aquí tenemos la componente A y aquí tenemos la componente B. Nosotros habíamos dicho que en R2 la dirección también se puede ver como un ángulo. Entonces, aquí está el ángulo teta. ¿Sí? Aquí vamos a hacer muchas cositas. Entonces, tenemos la versión punto, la versión flecha, tenemos el ángulo teta y ahora voy a utilizar las componentes, los vectores componentes. Aquí está la flecha componente en X. Este es el vector AI. Y aquí finalizando coloco el otro vector, que es el vector BJ. Bueno, aquí lo más interesante es que lo que estamos formando es un triángulo donde este lado mide A unidades y este señor mide B unidades. Y tengo la dirección escrito como ángulo. Para este ángulo, este lado, aquí tenemos un triángulo rectángulo, entonces para este ángulo este se llama el opuesto y este se llama el adyacente. Y aquí podemos utilizar identidades pitagóricas. Entonces, en este caso, vamos a decir que, por ejemplo, seno es igual al opuesto sobre el adyacente. Sobre hipotenusa que diga el opuesto es B. Y el adyacente es esta medida. Esta medida es la magnitud de U. Esto nos queda B sobre la magnitud de U. De ahí podemos despejar el B. ¿Sí? Y también podemos utilizar coseno. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Es decir, A sobre la magnitud de U. Y podemos despejar el A. Ahora, el vector U, lo voy a escribir por este lado, se puede ver con el punto de coordenadas AB, que se puede escribir como AI más BJ. Y ahora, ¿quién es A? A, según las cuentas que acabamos de hacer, es la magnitud de U coseno de teta. Le agregamos la I. ¿Y quién es B? La magnitud de U por seno de teta. Le agregamos la J. Y aquí podemos sacar como factor común magnitud de U.
que multiplica a coseno de teta en I más seno de teta en J. ¿Qué estamos haciendo? Estamos representando el vector por medio de su magnitud y un vector que viene con IJ. Ese vector, ese tiene que ser unitario, porque todo vector se puede escribir por medio de su magnitud y su dirección. Este señor es el vector unitario, escrito por medio de coseno y seno, y donde aparece la dirección dada por un ángulo. Oiga, bonito. Este es el vector dirección. Entonces, si usted conoce teta, puede hacer estas operaciones. Bueno, de aquí salen fórmulas interesantes y ejercicios interesantes. Entonces, a usted le pueden decir, bueno, yo quiero un vector que forme un ángulo de, no sé, de 30 y tenga magnitud tanto. Con eso finalizamos y dejamos el ejercicio bonito para luego. Voy a dejar este ejemplo ahí como, bueno, dejémoslo como ejercicio, hagámoslo como ejercicio. Yo lo voy a escribir de esta forma. Entonces, hay el vector U de magnitud 3 y dirección un ángulo bonito, 120. ¿Qué hay que hacer? Encontrar el punto que representa el vector. Uy, ¿cómo hago eso? Eso es sencillo. U tiene magnitud, entonces trabajo con la fórmula. La magnitud que queremos es 3. Y nos dan 120 grados. Entonces, escribo aquí coseno de 120 con I más seno de 120 con J. Entonces simplemente escoger la calculadora, mirar que la calculadora esté en grados. Entonces Chicmode 3 dec. Y ahora sí, simplemente escribimos coseno de 120. La calculadora me acaba de decir menos un medio. Y ahora quiero seno de 120. Y la calculadora me acaba de decir raíz de 3 sobre 2. Podríamos distribuir el 3. Ok, el 3 se ve bonito. Menos si usted distribuye, queda menos 3 medios en I más 3 raíz de 3 medios en J. Ahí está el vector. Entonces, si usted quiere conocer, estamos construyendo un vector con ciertas indicaciones. Yo quiero que mida tanto y que apunte hacia tal lado. Este señor está apuntando hacia qué cuadrante, pregunta del millón. 2. Hasta al segundo, ¿no? Mire, aquí ve las coordenadas. En X negativo, en Y positivo. X negativo, Y positivo, segundo cuadrante. ¿Sí? Y esto es importante porque con eso uno puede hacer ejercicios bonitos. Entonces quería mostrar esto para hacer un ejercicio bonito donde vamos a utilizar velocidad y la vamos a aplicar para un avión. Más quiero dejar el dibujo para acordarme qué es lo que vamos a hacer la otra clase, con qué vamos a empezar. Vamos a hacer un ejemplo parecido a este, pero más bonito. ¿Dónde está el avión? Yo lo había visto. Aquí está. Vamos a hacer un ejemplo igualito, o sea, toca hacer las mismas cuentas, pero le vamos a dar contexto. Entonces, el despegue de un avión.
¿sí? En la próxima clase le colocamos enunciados y hacemos cuentas, ya que hay que trabajar con el tamaño de la flecha y el ángulo que forma la flecha. Entonces, si usted conoce el tamaño y conoce el ángulo, conoce el vector. Entonces, acá hay un vector para la velocidad del avión y este vector que está aquí representa una velocidad del viento que está golpeando el avión, ¿no? Entonces, cuando el viento golpea el avión, pues trata de sacarlo de su trayectoria, ¿no? Es un ejemplo bonito. Eso lo hacemos en la próxima clase.